Déjame quitarle el sonido a esto. Sí. Cuando digan dónde los encuentran. ¿Ya están todos listos? Todo. Audio. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué audio? ¿Van a llegar ahorita? No, ya lo tenemos. Ok. Listos. Ya consiguen patrocinios de Evian, ¿no? Sí, Ya no se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otro programa de charlas con científicos. Como siempre, semanalmente estamos aquí con el propósito de llevar a todos ustedes a los pormenores del desarrollo científico en el Estado, en el país, en el mundo, pero también todos los pormenores de la interacción de la ciencia y la sociedad. Está con nosotros el día de hoy y le doy la mejor de las bienvenidas el ingeniero Octavio García, quien es ahora director del capítulo o presidente del capítulo Morelos de la Fundación UNAM. Este capítulo Morelos de la Fundación UNAM acaba recién de ser instituido, de manera que nos ha parecido relevante en la Academia de Ciencias de Morelos dar a conocer los pormenores del desarrollo de esta organización que tendrá su ámbito en el estado de Morelos y relatar a ustedes sus propósitos, sus proyectos, la importancia que tiene una fundación de esta naturaleza. Entonces doy la mejor de las bienvenidas al ingeniero Octavio García, un hombre extraordinario, tiene una trayectoria extensísima. Él es empresario, es ingeniero químico de origen, como dije, pero con una trayectoria amplísima, conoce a medio mundo, o a mundo y medio, Octavio, no sé, conoce a todo el mundo, a todo el que hay que conocer en este estado y supongo que en el país también. Gracias. Un hombre lleno de anécdotas que seguramente hará amena esta charla. De manera entonces que, como siempre en este programa, Octavio, empezamos con una semblanza de nuestros invitados. Entonces te invito a platicarnos, sobre todo, me parecería relevante para los jóvenes. Tú empezaste muy joven, me imagino, las actividades de la empresa, y me gustaría que platicaras un poquito con más énfasis o hincapié en ese aspecto de tu vida, pero por supuesto estás en plena libertad de contarnos lo que tú consideres pertinente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en el terreno de una semblanza, pues no es siempre muy agradable hablar de uno mismo, pero ya que estamos en esto, bueno, yo soy, como lo dije hace un momento, morelense, nacido en Monterrey, Nuevo León, y tengo pues aquí mi vida desde 1974. De origen estudié en la Facultad de Química de la UNAM
y al principio, después de haber trabajado en alguna empresa transnacional, me vine a vivir a Morelos con esa misma empresa que construyó una empresa en Cibac, una planta grande para laterales y suelos. Y después de esto, pues como no me llevaba bien con un nuevo director puertorriqueño que había puesto, pues me corrieron. Y de ahí nació la necesidad, porque en ese entonces había 17 empresas en Morelos, que además tenían un pacto de no contratar a gente que salía de otra empresa. Y de ahí, como yo había empezado por necesidad a calentar un pequeño chapoteadero de mis hijos, entonces surge mi parte empresaria por una necesidad y un accidente. El accidente es que me corrieron, la necesidad es que era el pequeño chapoteadero, un niño de 3 meses, un niño de 3 años, y había que calentar con cubetas aquello, y había que hacer mucho esfuerzo, y entonces empecé por poner unas mangueras en la azotea de la casa para calentar. Y de ahí surgió pues, la empresa que me ha dado vida desde entonces. En ese entonces decían que la energía solar era del futuro, pues para mí siempre fue. Siempre fue del futuro. Estamos hablando del año 1975. 1975. Qué maravilla. Cuando todavía ni siquiera había la crisis petrolera del OPEP ni nada de eso, entonces hablar de vender un calentador solar a alguien era verdaderamente una empresa. Como una empresa, justamente, ¿no? Y bueno, después, como la empresa no daba para mucho, mi esposa fundó una pequeña escuela que ahora es toda una institución aquí, que es una escuela alternativa, la Escuela Freinet de Cuernavaca. Y pues yo daba clases en la Universidad de Morelos. Había que completar, era como en chambitas de una película de Pedro Infante, ¿no? Ya llegué vieja, ya me acabó vieja. Y ahí empecé a tener una relación muy fructífera para mí con la Universidad de Morelos. Y pues habíamos varios universitarios aquí de la Nacional y empezamos a colaborar con la UAM. Y bueno, después de esto, pues la empresa en medio de crisis y todo, pues tenía un producto innovador. No se hablaba de ecología, entonces se hablaba de ahorro de petróleo, básicamente. Y empezamos a tener éxito y luego pues empezamos a crecer, no sin problemas, hasta que hicimos una red nacional de distribuidores y ahora esta empresa es la más grande del país. Muchos importan calentadores solares, nosotros los exportamos, mandamos a Centro, Sudamérica, España, calentadores solares de agua, tanto para piscinas como para regaderas, etc., ¿no? Pero no es el tema del programa de empresa. No, pero en este primer cuarto el tema eres tú, Octavio. Bien, entonces, ¿cómo llego acá? Bueno, ahora sí, como dicen los Beatles, when I'm 64. Yo ya había venido planeando mi retiro, que está mal dicho, me lo dijo una buena consejera de la UNAM, que es literata y filóloga y todo esto. Me dijo, no, Octavio, no te retiraste, te jubilaste, porque la jubilación viene de júbilo. Y el retiro es cuando te vayas para la tierra, ¿no? Pues para abajo. Para abajo, justamente, ¿no? A raíz de esto, ya venía yo planeando esto, se hizo una asociación, no del todo tersa, pero sí exitosa, donde uno de mis hijos, que se había venido incorporando otras acciones y había venido creando otras empresas, decide asumir la dirección a principios de este año, aunque hubo una etapa de transición de 2 años, que él mismo me solicitó. Y con esta situación, pues como conozco mucho la comunidad científica y la comunidad artística de Morelos, porque una de mis pasiones es el teatro, y he hecho teatro universitario y profesional también. Pues se corrió la voz y por ahí un día me invitaron a una entrevista, sin decirme a guava, y sucede que me entrevisté con la gente de Fundación UNAM, y sucede que estaba yo
como uno de los candidatos para presidir el capítulo Morelos, ¿no? Que no existía. Y después de que pasamos varios candidatos por ahí, un par de meses después, a propuesta del doctor Narro, fui elegido por el consejo presidente de esta fundación, cosa que me enorgullece mucho porque si bien en toda mi trayectoria y de las empresas siempre hemos procurado, y además, a lo mejor esto es parte de por qué fuimos nombrados, siempre hemos tratado de impulsar a los nuevos emprendedores, no solamente la parte científica. Ahorita mismo estamos apoyando un pequeño teatro en el centro de la ciudad que va a cumplir apenas 8 o 10 meses, que se llama Conejo Blanco, y una empresa agrícola por allá de Pozotlán, del Estado de México, y algunas de las empresas graduadas en el tema de energías renovables, que empezó a tener problemas, también está cobijada como dentro de la empresa, ¿no? Siendo entidades independientes, pero para darles el apoyo, a veces económico, pero más bien de experiencia empresarial, de la misma adrenalina de volver a sentir lo que fue bregar para hacer empresas exitosas, ¿no? Creo que en esto podemos colaborar y estamos colaborando mucho. Sí. Octavio, bueno, ya ven ustedes que además este hombre morelense nacido en Nuevo León es además un hombre de teatro. No solo porque ha hecho teatro, sino porque es un apasionado del teatro como de todo lo que hace. Octavio además es un hombre legendario y esto es una apreciación mía, Octavio, y te lo voy a explicar. Yo llegué a Cuernavaca en 1990, 16 años después de que tú llegaste a Cuernavaca. Sí. Entonces mis hijos estaban pequeños. Dime tú a qué escuela piensas que metí a mis hijos que estaban en edad de primaria. No me digas. Sí te digo, la metí a la escuela Freinet de Cuernavaca. De manera que conozco muy bien a tu esposa, Miriam Valladares, que es de mi gran afecto y a quien le mando, por supuesto, un saludo igual de afectuoso como siempre se dio por ella. Entonces, yo escuchaba de Octavio García desde entonces, y de su empresa y todo eso. Entonces, por eso me permití llamarte un hombre legendario que para mí lo ha sido. Muy bien, estamos en tiempo, si no quieres agregar algo sobre ti. Pues ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar, pero me encanta viajar, sí, soy un viajero, no un turista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Absolutamente, estoy de acuerdo, pero explícaselas a los jóvenes que nos observan. Un viajero es el que anda donde anda la gente que vive en el lugar, que se incorpora un poco a las aventuras de la gente, a las problemáticas, y un turista pues va donde lo lleva, ¿no? Pues, los famosos tours pagados con todo y te enseñan las fachadas bonitas, ¿no? Como cuando va a llegar un alto funcionario a inaugurar algo, ¿no? Que pone un pasto nuevo. Esa es la diferencia fundamental. Y pues no sé, platicar de ese Cuernavaca cuando eran 200,000 habitantes. Un semáforo, que es el que está enfrente de Casa de Piedra, fue el primer semáforo que había, y otro manual que estaba en el túnel, en esa pasada, donde hay 3 o 4 calles que no se ven, y entonces había un policía ahí con una vara, con rojo y verde, y lo movía para que pudiéramos pasar nosotros, porque el puente era de un solo vehículo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues imaginen nuestros videntes a este hombre, qué historia. Podríamos hacer un programa especial, podríamos llamarlo para platicar de la antigua y de la presente Cuernavaca. Sí. Yo comparto contigo, Octavio, esta pasión por los viajes. Coincido plenamente en esta diferencia de ser viajero y ser turista. Turista es quien se baja del autobús del tour y compra una chuchería de 3 pesos en la tienda donde lo descargan. Así es. Vamos a hacer un corte, estimado Octavio, y regresaremos ya para platicar con ustedes sobre Fundación UNAM, capítulo Morelos y sus proyectos, propósitos y demás. Continuamos. Eso no me lo dijiste. Estamos el micrófono no me dijiste lo que pero ya nos conocemos. Entonces,
fuera de contexto, ¿no? Yo te la quería guardar. Sí te me iba a mencionar la comida, pero quise lo guardo. Muy bien. Mis hijos estuvieron toda la primaria. Sí, ya estoy. Mi hijo toda la primaria, mi hija llegó y solo hizo 5 de los 6 años. Ahí crecí. ¿Dónde anda? Mi hija está haciendo un doctorado en Holanda. Mi hijo está haciendo una maestría aquí en Berlín. Los programas aquí en Gabón. O sea que ya son gente mayor. Es increíble la diversidad de gente exitosa en la Unión, concertistas, ingenieros científicos, artistas. El último estaba un seleccionado nacional, uno que fue en Cruz Azul, ¿cómo se llama? Flores, ¿dónde seleccionó? ¿Esto no lo premio? Sí, decía, no, hay que darle el balón de las manos de los peces de no puedes jugar, no puedes jugar, y le decía, pues aceptar, ¿por qué maestro? ¿Por qué maestro? Así es. Es por la libertad que se da al espíritu. Ahorita estamos representando a Miriam, es de las vacas sagradas de estos movimientos. ¿Quién va? Bueno, obvio. Ya sí nos llevamos. Creo que iba a preguntar que quién iba a iniciar. Bueno, continuamos aquí en Charlas con Científicos. Está con nosotros el ingeniero Octavio García para hablar de Fundación UNAM. Octavio, hablar de Fundación UNAM es hablar de una organización realmente prestigiosa, realmente consistente y realmente consolidada socialmente. Pero más que eso, quisiéramos hablar del capítulo Morelos. Sin embargo, creo que sería muy adecuado para todos nosotros que nos hablaras primero de Fundación UNAM. Un breve recordatorio de lo que es, a qué se dedica, y luego nos meteremos en los detalles de Fundación UNAM, capítulo Morelos. Muy bien, pues la Fundación Nacional es una fundación hecha para servir a la Universidad Nacional en una serie de aspectos de apoyo y consigue recursos para programas específicos. La Fundación Nacional, entre sus programas emblemáticos, pues está el programa de becas a licenciatura, de las cuales otorgamos más de 32,000 becas. Esto es algo que no tiene parangón en el país, y en el extranjero nos ven con interés sobre qué hacemos para esto, ¿no? Entre otros programas, además de las becas, se tiene un programa de apoyo alimentario para una serie de estudiantes que, no teniendo suficientes recursos, en algunas escuelas desayunan y cenan y no tienen para comer. Entonces se detectó esta situación y se les apoya. Las otras becas sí tienen requisitos como 3 salarios mínimos, arriba de 8, etc. Esta beca no, se vio el problema de deficiencia alimentaria, se les apoya, y a partir de que se les está dando un alimento a mediodía balanceado, sobre todo a los de la Facultad de Química, que fue donde empezó este programa, se ha visto cómo han ido mejorando su desempeño académico. Entre otros programas también está la unidad de neurología para bebés que la Fundación apoya en Querétaro, en Juriquilla, y esto es el único centro que hay en el país que puede detectar problemas neurológicos en recién nacidos. Esto es importantísimo porque si se detecta esta problemática en esa edad, las probabilidades de recuperación son enormes, comparadas a que si se detectan 2 o 3 años después, que comúnmente se detectan cuando llegan a la escuela, ¿no? Entonces, la Fundación ha apoyado este proyecto. Pueden llegar gente de todo el país para allá. Los datos se pueden ver ahí en la página de fundacionunam.org.mx. Y además, una cosa muy importante de la Fundación, a diferencia
de algunas otras, es que no cargamos ni un solo peso de administración a los donativos. Es decir, si tú donas 100 pesos y los etiquetas para algún apoyo, esos 100 pesos llegan íntegros al que va a ser apoyado. ¿Por qué? Porque con la visión empresarial, la gente debe saber, y si no lo sabe, pues les digo que habemos grandes empresarios, yo no me encuentro entre ellos, pero hay grandes empresarios en la fundación donde tenemos la visión clara de que la fundación tiene que ser autosustentable económicamente, y para esto desarrolla proyectos productivos. Entonces, antes mira, déjame precisar un punto, antes de pasar a la parte de la autosuficiencia o autosustentabilidad, como tú le has llamado, de la fundación. Déjame hablar un poquito entonces más de la estructura, más bien de la fundación. Entonces se trata de una organización que ha implementado diversos proyectos, y cada uno de estos proyectos está enfocado a una necesidad detectada por la propia fundación. Comúnmente ocurre a partir de una detección de la fundación, pero fundamentalmente a una petición de la propia universidad. Algo que su propia comunidad detecta y que por los medios comunes de la UNAM es difícil de implementar. Pero entonces, ¿cómo es que una necesidad como atender a bebés con problemas neurológicos se convierte en objetivo de la fundación? Me parece un propósito, aparte de humanitario, loable, encomiable, todo esto, me parece un propósito extraordinario en este sentido. ¿Cómo es que la fundación se involucra en este proyecto? Justamente el director del Instituto de Neurobiología del Campus Querétaro de la UNAM detecta la situación, ve que se requieren fondos para esto. La universidad no está hecha para esto, la universidad está hecha para educar, para compartir, impartir cultura, etc. Entonces hay proyectos específicos que no caben realmente, como es el tener un hospital, ¿no? En el quehacer universitario. En el quehacer universitario. Entonces el doctor hace consciente a la fundación en esto, y la fundación se da la tarea de elaborar un proyecto, porque también hay programas. Las becas son un programa, los proyectos son específicos, ¿sí? Y entonces se da la tarea de conseguir, y consigue de otras fundaciones también, porque trabajamos mucho con otras fundaciones. De hecho, uno de los mandatos es estar siempre en contacto con otras asociaciones filantrópicas. Se logra conseguir un buen aparato de resonancia y una bola de cosas para poder hacer la detección. Y entonces se consiguen los recursos, se tiene el expertise, por decirlo en inglés, del propio instituto de la UNAM allá, y se arranca el programa muy exitoso. Ahorita ya ha habido más de 1.800 bebés que pasan por ahí. Déjame andar un poquito más en esto. Entonces, claro, programas como las 32,000 becas para jóvenes estudiantes, el requisito para gozar de una beca de esta naturaleza obviamente es ser universitario UNAM. Universitario UNAM, tener más de 8 y ingresos familiares de menos de 3 salarios mínimos. El otro programa, el de complemento a la alimentación, yo lo llamaría así, no le has puesto un nombre formal, pero yo le llamaría así, dejémoslo así para propósitos de este programa, de esta transmisión. Sí, sí. Este programa también está dedicado exclusivamente a estudiantes universitarios, UNAM. Pero los bebés, Octavio, ¿tienen que ser hijos de universitarios? No, en absoluto. En absoluto. Este es un programa abierto. ¿En qué consiste el apoyo a la UNAM? Que esta inquietud que tenía la comunidad científica de la UNAM se está viendo cristalizada. ¿Qué obtiene? Pues la experiencia, la estadística, el conocimiento en vivo del tratamiento a estos jóvenes, y de ahí derivarse a nuevos conocimientos, que es uno de los pilares de la UNAM, ¿no? Estar innovando, estar proponiendo a la comunidad mundial nuevas tecnologías, o por lo menos publicaciones al respecto. Eso es lo que está obteniendo, ¿no? O sea,
un beneficio a la comunidad, pero con una ganancia para la comunidad científica, ¿no? Y aquí en Morelos, pues no mucha gente lo sabe a nivel banqueta, pero el segundo campus más importante y más grande de la UNAM está aquí. Tenemos el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genómicas, el Instituto de Energías Renovables, antes Centro de Investigación en Energía, hasta hace muy poco, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto de Matemáticas con una unidad. Entonces tenemos una comunidad aquí de más de 1.800 gentes alrededor de la UNAM, más, multiplícalo por 4, familias, etc., ¿no? Entonces, a nivel científico, a nivel interacción con la comunidad, es muy importante. Y es por esto que también se crea el capítulo Morelos. Entonces, ahorita somos realmente jóvenes, estamos trabajando en esto hace como 9 o 10 meses y formalmente estamos constituidos a partir de noviembre. Muy bien. Octavio, si te parece, pasaremos en los dos segmentos que nos quedan a platicar del capítulo Morelos de la Fundación y haremos un corte y esperamos que sigan con nosotros. Muchas gracias. Questions? Ah, este facilita la unión. Un convenio con la academia. Sí. Y en el canal de la unión pasa. Sí, es un canal que me parece que se... ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama el canal donde, o tiene nombre, el canal por donde se transmite este programa? Es Minutos TV, ¿verdad? De la Unión. Se llama Minutos TV. Minutos TV. De la Unión. Pero tú vas a poder verlo cuando regreses a casa, porque en la página de la academia hay una liga que está en primer lugar, está estrella este programa, está en medio de todo. Se pasa en vivo y lo puedes bajar on demand desde la academia. En la página de la academia. Sí. Dice... ¿Cómo? Mira, aquí hay preguntas que se parecen. Podemos iniciar con esto que se refiere a la Fundación UNAM. ¿Cómo participa Fundación UNAM con campus externos? Oigan, ¿no hay intermedio? Sí. Lo que pasa es que va atrasado. Está atrasado, perdón. Va diferido. Esta no, pero la transmisión es la que tú estás viendo en la pantalla. La transmisión es aquí. Es aquí. Y esta... ¿Cuál es la transmisión? ¿La diferida o la que estamos viendo, la grande? La transmisión es esta y la grabación, como se va grabando. ¿Dónde están comerciales ahorita? Entonces ese es la transmisión. Pues ahí está el de Fundación UNAM. El de Fundación. Sí. Correcto. Es al revés. Sí. Luego aquí hay una pregunta que dice, bueno, entonces, ¿cómo participa Fundación UNAM con campus externos, como el campus en Morelos? Entonces ahí puedes empezar a introducir al capítulo Morelos. Okay. Sí. Podríamos empezar esta aquí inicia Fundación UNAM. Participan. En el sentido de quién, bueno, pues es una... El grupo de universidad. Sí. Y luego en tercer lugar, estamos por entrar en Con campus externos. Externos, pero de la UNAM, de la propia. Muy bien, estamos en charlas con científicos. Nos acompaña en esta ocasión Octavio García, empresario e ingeniero, quien nos está platicando sobre Fundación UNAM. Como hemos visto, o como hemos escuchado, o como hemos visto y escuchado, Fundación UNAM es una organización que trabaja para la UNAM en concreto. Y hay varios programas y proyectos que tiene la Fundación. Hay una serie de preguntas y antes de pasar al capítulo Morelos de la Fundación, vamos a platicar sobre estas preguntas. Octavio,
Hay una pregunta aquí de nuestros videntes que dice, ¿quién inicia la Fundación UNAM? ¿Quién o quiénes? Evidentemente, ¿no? ¿O a iniciativa de quién? Bien, hago, antes de contestar la pregunta, una observación. Parecería un poco egoísta pensar que la Fundación trabaja simplemente para la UNAM, ya se vio lo de los bebés. De hecho, si trabajas para la UNAM, estás trabajando para México, porque finalmente la UNAM trabaja para el país, ¿no? En cuanto a quién inicia la Fundación UNAM aquí en Morelos, ¿te refieres o en general, ¿no? Pues eso habría que preguntárselo a quien nos ha mandado la pregunta, pero mira, échale imaginación y yo te la planteo así. ¿A iniciativa de quién se funda UNAM? Si es que hubo un quién, si no hubo un acuerdo de Consejo Universitario, se fundó ¿cuándo? No, la Fundación UNAM, la nacional, surge en 1993 y bien, si tenemos la honra de llevar el escudo, somos independientes. Es decir, no tenemos que pasar por autoridades universitarias para esto. Claro, en nuestros estatutos se le da un peso específico a la autoridad universitaria, al señor rector, ¿no? Y claro, lo escuchamos y todo, pero los programas se diseñan y todo desde la propia fundación de manera independiente, pero coordinada con las necesidades específicas. Ha habido 3 presidentes nacionales y el último, Rafael Moreno Valle, ha sido tremendamente exitoso. Cuando él toma Fundación UNAM, por ahí por el 2006, pues se daban alrededor de, aquí lo tengo, como 2.000 becas o algo así, y había como 700 asociados. Ahora somos más de 13.000 los asociados y más de 32.000 las becas también de los otros proyectos. Entonces, ¿por qué se empieza a capitular, digamos, la fundación? Bueno, esto es algo que nos ha ocurrido en México desde hace mucho tiempo. La Gran Tenochtitlán es muy influyente todavía, ¿no? Lo que decidieron cuando pusieron allá y luego el señor Hernán Cortés, que decidió también ponerse ahí, ha hecho que de repente el centro del país pese mucho. Y en las asociaciones profesionales tú has de tener experiencia. Cuando llega una asociación nacional del Colegio de Ingenieros, pues sucede que la delegación del Distrito Federal lleva a 200 y el Morelos llega con 10, ¿no? Y entonces es imposible tomar. Entonces aquí se ha hecho una capitulación para responder a lo nacional de la UNAM y a lo nacional de la Fundación. Y entonces, ¿quién inicia la Fundación en Morelos? El propio campus Morelos de la UNAM, que acabo de hablar. A raíz de su junta de directores, soy invitado a una entrevista a partir del director. En ese momento es una dirección rotativa del campus de UNAM Morelos, y de ahí pues me entrevisto con personas de la misma fundación. Y luego la fundación, por cortesía, como lo he dicho, manda una terna, y el señor rector, pues a propuesta del consejo me nombra, como lo dije, supongo por mi trayectoria empresarial, porque necesitamos empresarios para la fundación. Se trata de conseguir dinero, y para los programas específicos. Muchas veces, con todo respeto, la academia tiene sus neuronas puestas en algún otro lado. ¿Cómo la iniciamos en Morelos? Bueno, una vez que fui elegido, nos dimos a la tarea de formar un consejo local muy bien seleccionado, también consensuado con ellos. Tenemos un arquitecto que hizo el Museo Xochicalco, por ejemplo, Rodada, varios empresarios, la doctora Marcela del Río, que es muy conocida en el ámbito de las letras, y así formamos el consejo. Y la fundación tiene la ventaja, está tan consolidada, que afortunadamente tenemos recursos para formar cuadros profesionales que trabajen para nosotros. Todo nuestro trabajo es honorífico, pero en este caso lo primero que contratamos fue una directora ejecutiva, que es la licenciada Margarita González Arabia, muy conocida aquí en Morelos, y ella se ha dado a la tarea ya
de armar un equipo para los logros que esperamos. No sé si esto con esto que acabas de decir hemos contestado una pregunta que decía ¿cómo participa Fundación UNAM con campus externos como el campus UNAM Morelos? Creo que la respuesta es clara, es a través de la capitulación, como le ha llamado Octavio feo, ¿no? a esto. Se oye muy feo, porque capitular también significa rendirse, pero por favor, no lo tomen así, tómenlo en el otro sentido. Una pregunta muy importante, son jóvenes muchos de los que nos ven, ¿participan estudiantes en Fundación UNAM y en particular participan ya o participarán en el capítulo Morelos? Sí, de hecho recibimos fundación con un número de asociados. Como te dije, tenemos más de 13,000 asociados. Entonces, cualquiera que tenga simpatía por la UNAM, o que sea estudiante o que sea egresado, puede ser asociado a la fundación. En la página dice las maneras de cómo volverse asociado, mediante alguna cuota anual, donde se le retorne algo de lo que se recibió, o simplemente el gusto de apoyar una campaña de esta naturaleza. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, tenemos ahora una manera de promover a la fundación. Todos los 13,000 somos donantes, por decir, pagamos una cuota anual para poder sostener a la fundación. Y ahora los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura automáticamente son afiliados, no asociados, afiliados a la Fundación UNAM, y se les da su credencialización, donde obtienen descuentos y una serie de ventajas en establecimientos comerciales, en fin, desde luego precios más baratos de los boletos para los partidos de Pumas. Lástima de Pumas Morelos, pero bueno, entonces sí tenemos el componente estudiantil, y estamos por el momento identificando a aquellos estudiantes que nos puedan ayudar en esta tarea en Morelos. En esta tarea de financiación. De financiación, de ideas, de innovación, de programación, de necesidad. Exacto, a eso voy. Entonces, nos has dejado un poco la idea de que la participación estudiantil en la fundación es solamente como socios, aportadores. Una pregunta antes de que siga con esta idea. Los estudiantes de último semestre que se afilian de esta manera que acabas de describir, ¿pagan una aportación? No, no pagan ninguna. No pagan, solo reciben beneficios de ser miembro de la fundación, como lo has planteado. Beneficios en descuentos específicos, no solamente, me imagino, en partidos de los Pumas, sino en algo más, ¿no? Sí, bueno, a nivel local, porque a nivel nacional hay grandes cadenas de cafeterías, análisis clínicos, gimnasios, etcétera, ¿no? Que reciben un trato especial, un descuento. A nivel local ya hemos firmado convenios con algunos gimnasios, con algunos balnearios, algunos hoteles y algunos restaurantes, cafeterías, que ya con el hecho de mostrar la credencial de asociado les darán un descuento. Amén de lugares preferenciales en actos culturales, en fin, de la propia UNAM o de la propia Fundación UNAM. Eso es algo muy interesante. Pero déjame hacer hincapié, Octavio, en el hecho de que los estudiantes no solamente participan como aportadores, sobre todo no los estudiantes, sino ya los egresados, que me imagino establecidos con un trabajo permanente, etcétera, están en capacidad de aportar. Pero los estudiantes también. Pero no solo es eso, sino que acabas de mencionar algo que quisiera yo recalcar, como por ejemplo el hecho de que los estudiantes participan como detectadores de problemas. Eso me parece muy bonito. Quisiera que nos platicaras la experiencia que tiene Fundación UNAM en esto, porque tiene algo que ver, te distraigo un minutito más, con algo que en la academia manejamos como la ciencia ciudadana.
Y obviamente hablar de estudiantes detectando problemas, pues es obviamente el primer paso de una investigación, detectar problemas. De manera que todos los estudiantes están haciendo una especie de ciencia ciudadana. Claro, porque están en contacto, pues, principalmente con sus propios compañeros, ¿no? Y se dan cuenta de la problemática. Tenemos ahorita ya en Morelos un programa emanado de estudiantes. Sucede que en el Instituto de Energías Renovables tenemos 2 licenciaturas. Aquí casi todo el mundo estudia maestría y doctorado en el campus Morelos, pero tenemos 2 licenciaturas, uno en el Instituto de Biotecnología y otro en el Instituto de Energías Renovables, la Ingeniería en Energías Renovables. Y es apenas el 3er semestre y tenemos una serie de estudiantes foráneos que llegan en condiciones de intercambio con alguna otra institución, una universidad o un tecnológico, y llegan en condiciones económicas muy deficientes. Tenemos casos, el instituto está en Temisco, tenemos casos de 3, 4 estudiantes viviendo en un cuarto, ¿no? Y algunos pues, tienen la beca, algunos no, ¿verdad? Y los propios estudiantes locales de aquí, los morelenses, han dicho, oye, estos muchachos pues traen problemas. Alguna vez de manera agresiva uno de ellos dijo, algunos de ellos lo primero que tienen que aprender es hablar español, así de agresivo. Pero entonces nos dijeron qué problemática estaban observando y hemos ya desarrollado un programa de desarrollo físico-cultural para estos estudiantes del Instituto de Energías Renovables, que están básicamente en Temisco y que por sus condiciones económicas prácticamente no pueden salir de Temisco. Y Temisco, desafortunadamente, es un municipio que no tiene la infraestructura, no tiene un cine pues, a donde vayan, etcétera, ¿no? Se han ido desarrollando en ese corredor de la carretera México-Acapulco, y ahora se empieza a tomar un poco más en cuenta las necesidades de ese municipio, y la UNAM también está apoyando con un proyecto ahí de un nuevo, que hablaremos después de la nueva Xochicalco, en Temisco, ¿no? Pero bueno, en este caso, los muchachos nos hicieron saber el problema, lo tomaron también autoridades del instituto, y estamos ahorita apoyando un programa de desarrollo físico y cultural. Los muchachos se les empezaron a dar clases de baile, se les empezaron a dar clases de yoga, se les acercó la asistencia psicológica de la propia UNAM, y ahora ellos mismos decidieron que quieren formar una orquesta y un coro. Entonces la fundación, atendiendo a esto, pues fuimos y platicamos, y nos dicen que, bueno, que algunos tienen instrumentos, pero otros no, y necesitan un piano, ¿verdad? Y que, pues, ¿de dónde sacan el piano? La propia comunidad del instituto está dispuesta a hacerlo, pero, por ejemplo, la institución no puede pedir para una institución que se dedique a estudios de energía comprar un piano. Si fuera la Escuela Nacional de Música, pues evidentemente podría hacerlo. Entonces, lo que hicimos ya como capítulo Morelos es decirle a la comunidad de científicos, muy bien, aporten ustedes, donen etiquetado para la orquesta de estos muchachos, y la fundación, de manera par y paso, es decir, un peso ponen ellos, un peso ponemos en fundación, diciéndoles, no es que queramos que el programa les cueste menos, sino queremos que el programa sea más ambicioso. Si ustedes ya tenían resuelto conseguir X miles de pesos, ahora tienen el doble, ¿no? Lo que nos llevará ya a algunas otras cosas, como acabar de construir una cancha de básquetbol dentro de la institución y cosas de esta naturaleza, pero sobre todo acercarlos a gente que los puede guiar en la parte humana. Es increíble que estudiantes de licenciatura de repente respondan a cosas que yo pensaba que estaban a nivel de secundaria. Tenemos bullying en la licenciatura. Nos lo acaba de decir el director, y rápidamente nos entrevistamos justamente con Miriam, y para el lunes tenemos un especialista en esto en el país. Muy bien, vamos a hacer otro corte. Déjenme resumir lo que hemos dicho hasta hoy. Fundación UNAM trabaja para la UNAM, pero tiene proyectos que rebasan el ámbito universitario, como es
ese precioso proyecto del Hospital de Problemas Neurológicos para Bebés y, como ustedes han escuchado, Octavio, varios otros proyectos. Vamos a regresar a nuestro último segmento para tratar un tema espinoso, un tema muy espinoso, que es la financiación de todas estas actividades, porque uno piensa que los mecenas, grandes mecenas de este país son los que aportan dinero a fundaciones como Fundación UNAM, y ustedes verán en nuestro siguiente segmento que esto no es así. Y esto que vamos a platicar en el último segmento debería ser ejemplo de muchas fundaciones, la autosuficiencia económica en sus actividades. Regresamos, muchas gracias. Pues, ahora no está Paquita. Aquí está el Instituto Libro de Pumas, que lo hizo. Entonces se consiguió todos estos MDPs. Se van a lograr esto por parte de Fundación hasta que se haga económicamente independiente. Sí, la visión es empresarial, tenemos que, bueno, no te vamos a hablar. Preguntas. ¿Cuál es la relación de Fundación UNAM con las actividades deportivas en Morelos, como es Pumas Morelos? Como empresario, como profesionista, ¿cómo me puedo poner en contacto para participar en Fundación UNAM? Si quieres, esta la dejamos al final del segmento, que quede y participan los trabajadores de la UNAM, técnicos, académicos, investigadores con Fundación UNAM, que sea muy cortita, simplemente afiliándose, aportando una cuota. Déjame ver si tengo de una vez el teléfono, el nuevo teléfono de la Fundación. Uy. Estamos por aquí. Bueno, muchas gracias que siguen con nosotros. Estamos con el ingeniero Octavio García, empresario y hoy presidente del capítulo Morelos de la Fundación UNAM. Estamos platicando sobre Fundación UNAM, pero también sobre el capítulo y sus proyectos. Pero este último segmento lo queremos dedicar al asunto del financiamiento de las actividades de la Fundación. Pero antes, Octavio, pues tenemos preguntas que yo quisiera que contestaras. Mira, esta yo me voy a permitir contestarla. ¿Participan los trabajadores de la UNAM en Fundación UNAM? Se refiere a técnicos, académicos e investigadores. Digo, no es que yo la vaya a contestar, es que ya la contestó Octavio, y yo quisiera simplemente recordar que por una afiliación directa, que seguramente Octavio dará los detalles para poder realizar, uno se convierte en aportador de Fundación UNAM. También hay otra pregunta relacionada: como empresario, como profesionista, ¿cómo me puedo poner en contacto para participar en Fundación UNAM? No se vayan, porque esto se los vamos a decir. Yo sé que están ansiosos de afiliarse, entonces los detalles se los va a platicar Octavio al final. Bien, pero hay otra, pero espérame un segundito. ¿Cuál es la relación de Fundación UNAM con las actividades deportivas en Morelos, como es Pumas Morelos? Contestemos esta para redondear y pasamos a financiamiento unos minutos. Bien, la organización de Pumas es otra organización que gira alrededor de la UNAM. Tiene sus propios asociados, su propio consejo directivo. Y teníamos aquí la fortuna de contar con Pumas Morelos, que era el equipo de la división de ascenso de Pumas. Directamente con Fundación, fuera de la afinidad, no existe nada. Y ahora el propio Pumas Morelos fue comprado por un empresario independiente. Desafortunadamente descendió a segunda división. Morelos necesita un equipo
de categoría, y no sabemos bien a bien, se dice que ya aparece como Zacatepec o algo así, que me daría mucho gusto, pero no tenemos una relación, digamos, de liga, simplemente formal. Recibimos muchos donativos de Pumas Morelos, de Pumas UNAM a la fundación para programas específicos, porque es una empresa futbolística, ¿no? la que caracteriza Pumas, ¿no? Una de las tres más con mayor afición en la República Mexicana es Pumas, ¿no? Los otros dos no los menciono porque son rivales. Son rivales y nos caen mal. Bueno, vamos a pasar al asunto espinoso. ¿Hay mecenas en Fundación UNAM? No hay mecenas. Hay gente comprometida con las causas, mucho exuniversitario, ¿no? Que le deben mucho a la institución, si no es que todo, como algunos lo dicen. Y bueno, en mi generación, pues soy de la generación 63 de la UNAM, pues convivimos con una serie de gente que ahora tiene enorme éxito. Alguno de ellos pues es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y con esto siempre han seguido atentamente lo que ocurre, pero ellos tienen sus propios intereses, y como universitarios es que se acercan, y si el programa es atractivo, sabemos etiquetarlo adecuadamente y ver los beneficios que se tienen, a veces sus propias fundaciones nos hacen también donativos o apoyan a los programas, pero la base de vida de fundaciones es hacer proyectos que vivan por sí mismos, es decir, que operen con la filosofía de la iniciativa privada de que hacemos un evento, bueno, ventas, costos y remanente, ¿no? Debe haber una utilidad para los programas. Aquí en Morelos estamos empezando con nuestro edificio de Fundación UNAM, que va a estar en la calle de Teopanzolco, esquina con Helechos, a una cuadra del Plan de Ayala, donde expedían los pasaportes hace como 4 o 5 años, estaban las relaciones exteriores por ahí. Ahí vamos a tener un centro educativo donde se van a impartir diplomados, se van a impartir talleres, seminarios, no solamente de gente de los institutos de la UNAM, sino de cualquier gente renombrada o con inquietudes en Cuernavaca y en Morelos. Porque también pensar en traer todo del centro no va con nuestra filosofía, si estamos federalizando esto, digamos. Entonces ya tenemos programas con gente de aquí que va a participar en la educación. También traemos un programa de un centro de enseñanza de lenguas extranjeras, que va a operar ahí un programa de excelencia para educación, para el aprendizaje de idiomas, y que va a ser certificado, es decir, el que pase ahí los trimestres, que son 6 me parece, todo, pues va a recibir un certificado de la UNAM, no de la Fundación UNAM, sino de la UNAM va a recibir un certificado para saber que habla bien inglés o francés, o inclusive se nos acercó gente de aquí de Morelos que quieren que impartamos náhuatl, y lo estamos viendo con mucho interés, ¿no? Con esto, entonces, tenemos un apoyo inicial de un crédito sin intereses de la Fundación Nacional, donde empezamos a operar y calculamos que más o menos en 6 trimestres ya somos rentables, y con eso vamos a tener dinero para las actividades de la Fundación Nacional. Hay otro programa de computación que próximamente traeremos, pero por ejemplo, tenemos ahorita ya planeados unos seminarios, talleres de literatura, de locución, muy orientado a la parte periodística, ¿no? La Fundación Luis Gili nos va a apoyar. Ellos tienen unos seminarios de alto nivel para capacitar a periodistas que se dedican a la ciencia. Entonces los capacitan para que sepan traducir lo que los científicos dicen y que lo hagan llegar a nivel de conocimiento fácil y entendible de la gente. Es una labor de divulgación
Esa cátedra ocurrió, está ocurriendo, la semana pasada ocurrió en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, específicamente en el Instituto de Biología, y el año que viene se viene por Cuernavaca con nosotros, para que podamos apoyar a esa parte de periodismo científico que tanto bien le va a hacer a todas las instituciones que hay aquí, no solamente las de la UNAM. ¿Por qué? Porque tenemos 40 y tantos institutos aquí en Morelos, ¿no? Entonces le va a servir a los de la UAM y al Instituto de Investigaciones Eléctricas y a los del Politécnico. Entonces, ese tipo de programas lo estamos apoyando. Y también vamos a tener una cuota de recuperación, un donativo al respecto, ¿no? Siempre también buscando fondos federales o fondos estatales que nos permitan dar estos programas con solvencia y que nos dejen recursos. Eso es. Pues yo creo que Octavio ha sido muy claro. Yo me permitiré resumir estos mecanismos de financiamiento que tiene la Fundación UNAM, porque me parecen muy importantes, pero antes quisiera que contestaras una pregunta que nos ha llegado al final, que es: ¿qué programas de vinculación tiene, si es que los tiene, Fundación UNAM para los ex alumnos, pero que se encuentran fuera del país? Programas de vinculación, bueno, tenemos un programa de Let's Go to San Antonio, tenemos también un programa de estudiantes en intercambio con un montón de universidades extranjeras. Aquí tengo la lista, no sería muy extenso hablar. La vinculación, ahora con la maravilla de la tecnología, es casi el que esté interesado, que entre a la página de Fundación. El que esté interesado localmente, tenemos un blog local en Facebook. Y los que quieran contactarnos de manera directa, tenemos el teléfono 310-1870. De nuevo, por favor. 310-1870, donde se les puede empezar a dar informes específicos. Seguramente alguno querrá saber los mecanismos para becas, o si vamos a traer a la Sinfónica de Minería, que la vamos a traer en septiembre. En fin, una serie de actividades también culturales y de apoyo a las empresas spin-off, a las empresas hermanas de centros de investigación, preferentemente de la UNAM, pero ahí sí es preferentemente. Si algún buen proyecto emana de otra institución hermana o afín, apoyaremos también como Fundación UNAM la creación del centro, porque si es un proyecto exitoso, también nos va a redituar para nuestros programas. Entonces no importa de dónde salga la empresa. Ese es un centro empresarial de que, si nos invitan a futuro, me gustaría mandar a la directora ejecutiva para que les explique más detalle todos estos programas. Bueno, este último programa que ha mencionado Octavio me parece extraordinario. Se trata de un proyecto de cobijamiento de empresas que inician, como él ha dicho, que han sido incubadas recientemente y que muchas de ellas caen a un vacío una vez que salen de las incubadoras. Y este proyecto me parece interesante. Obviamente es una prestación de un servicio, es prestar el expertismo de la UNAM para que estas empresas no caigan en ese vacío y sean exitosas. Me parece extraordinario. Tenía prometido con Octavio de ponerle un nombre a este proyecto, porque está en proyecto, y yo le había propuesto programa post-incubación. A ver si le gusta. Si no le gusta, estoy seguro que ustedes, jóvenes que están ahí, tendrán ideas sobre cómo puede llamarse este proyecto de cobijamiento de empresas jóvenes, recién creadas, recién incubadas, para ponerle un nombre a este proyecto tan extraordinario. Bueno, Octavio, estamos terminando el programa. Por supuesto, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Quiero, de mi parte, cerrar diciendo que Fundación UNAM y su capítulo Morelos son organizaciones sin fines de lucro, autosuficientes económicamente, y que no hay mecenas dando dinero a estas organizaciones. Son proyectos de prestación de servicios, de prestación y ejercicio del expertismo de los académicos y de los profesores de la UNAM para la comunidad. Quiero dejarlo claro, porque esto debe ser ejemplo de muchas otras fundaciones. Ahora sí, Octavio, si tú
quieres agregar algo, pues estás en libertad, si no, pues está bien. Pues te agradezco mucho en cuanto a estos anteproyectos como son el Centro de Empresas y todo estén más elaborados, pues los invitaremos inclusive para que en situ pudieran hacer algún reportaje si así lo desearan, y de programas exitosos que tengamos con la comunidad morelense, porque finalmente va a la comunidad universitaria, pero automáticamente es para la comunidad morelense. La cultura, el apoyo a la educación, las becas, se va a extender para toda la sociedad, y eso sería todo, y volverles a agradecer la invitación. Con mucho gusto, Octavio. Muchísimas gracias a ustedes que nos han estado viendo el día de hoy. Hasta la próxima. No. Pues yo me paré ahí en la cama. Dices que lo puedo ver en la academia y lo puedo mandar o simplemente les mando la liga. Yo creo que... A ver, chicos, ustedes que son genios de la computación, ¿se puede bajar el programa